Muy bien, hermanos, una vez más les doy la cordial bienvenida. Vamos a comenzar a nuestra clase que corresponde a la fecha de hoy, 4 de abril del 2022. Y comenzamos precisamente en esta noche nuestra segunda parte de la materia que tiene que ver con la neumatología. La neumatología es el estudio del Espíritu Santo. También la neumatología, al igual que la bibliología, es una parte de la teología sistemática que se encarga de estudiar al Espíritu Santo de Dios. Naturalmente que como seres humanos no podríamos estudiarlo al Espíritu Santo. En realidad tendríamos que conocerle. Y la única manera de conocerle es a través de la revelación de la palabra de Dios. Vamos a hacer entonces una pequeña introducción en lo referente a esta materia. Vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 15, el versículo 26. El Evangelio de Juan es uno de los registros más interesantes, más teológicos, y precisamente hace referencia también a la persona del Espíritu Santo. Y él nos dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Este versículo es muy importante porque está hablando de un cumplimiento de una profecía cuando venga el Consolador. Está hablando de un evento futuro. Hasta el tiempo del apóstol Juan todavía no había venido. El Espíritu Santo viene en Pentecostés. De la misma forma hace referencia al origen. ¿A quién os enviaré del Padre? Entonces tiene su origen en Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es la misma persona, es el mismo espíritu, es la misma deidad, el cual procede del Padre. Esta palabra procede tiene contenido teológico, no está hablando de origen. Procede en el contexto teológico quiere decir relación. Está hablando de la relación que hay entre el Espíritu Santo y el Padre, y que él daría testimonio acerca del Señor Jesucristo. Este es el versículo clave en lo referente a la doctrina del Espíritu Santo. ¿Cuál es la verdad central? La verdad central es que el Espíritu Santo tiene la cualidad de capacitarnos para vivir para Cristo y dar a conocer el Evangelio en el mundo. Básicamente, sin el Espíritu Santo, la iglesia no tendría razón de ser. El Espíritu Santo es la esencia, es la cualidad necesaria para que la iglesia pueda permanecer y pueda cumplir los fines y propósitos para los cuales fueron llamados los creyentes. ¿Cuál es la definición de neumatología? Una definición más común es que es una parte de la teología sistemática que estudia la persona del Espíritu Santo y su relación con la Trinidad. Es la palabra relación en el contexto del apóstol Juan en el Evangelio que hemos hecho referencia. Juan capítulo 15 versículo 26 está hablando precisamente de esta relación con la Trinidad, de esta procedencia, dice, el cual procede del Padre. Es importante su estudio por la presencia de muchas sectas que atacan la personalidad del Espíritu Santo. Indudablemente que ha sido motivo de mucha lucha de carácter teológico durante años, porque en el Antiguo Testamento no se hacía referencia a la Trinidad, al Espíritu Santo, en una aplicación muy general, porque tenía una aplicación selectiva. Pero después de que el Espíritu vino en Pentecostés,
es que el Espíritu comenzó a habitar sobre todos los creyentes. ¿Cómo se deriva la palabra neumatología? Es una palabra griega, se escribe neuma. Neuma es soplo, es aliento o es viento. Y en el hebreo esta palabra es ruach, que significa también espíritu o aliento. En ambas formas está hablando del Espíritu de Dios. Esta palabra neumatología, la palabra neumatología tiene que ver con neuma, que tiene un significado traducido como viento, como espíritu, y la palabra logos, tratado, discurso o estudio. Entonces, ese es el antecedente etimológico de la palabra neumatología. Neumatología es el estudio del Espíritu Santo. Algunos conceptos necesarios para aclarar la palabra neumatología. Hay que diferenciar del espíritu humano, el Espíritu Santo del espíritu humano. Lo que define al espíritu humano es la palabra nepes. Esta palabra está usada en el Antiguo Testamento, está en hebreo, para identificar el espíritu humano. Entonces, ruach no es el espíritu del hombre, sino nepes es el espíritu humano. En cambio, ruach es la palabra usada para ser traducida como espíritu, así con mayúscula, el espíritu de Dios. Aunque en el Antiguo Testamento no estaba muy claro y resultó ser una palabra misteriosa. Y en el Nuevo Testamento la palabra neuma, griego, es una palabra usada comúnmente en las traducciones como espíritu. Entonces, esos dos diferentes. No es lo mismo el espíritu humano, el nepes, que el ruach del Antiguo Testamento o el neuma del Nuevo Testamento, que implícitamente refiere al Espíritu Santo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Si preguntamos qué es el Espíritu Santo, estaríamos hablando de un objeto, de una cosa inanimada. Pero tenemos que preguntarnos quién es el Espíritu Santo porque estamos hablando de una persona. ¿Cuándo es una persona? ¿Cómo se manifiesta una persona? Cuando tiene la capacidad de pensar, la capacidad de sentir y la capacidad de decidir. Si alguien piensa, siente y decide, entonces es una persona. Eso solamente ocurre con la creación de Dios, que es el hombre, una creación especial de Dios, podríamos decir que es el hombre, porque el hombre es imagen y semejanza de Dios. El Espíritu Santo entonces es una de las personas de la Santísima Trinidad que procede del Padre. Es decir, que se relaciona con el Padre y se relaciona con el Hijo. Ahora, es consustancial a ambos, es decir, que tienen la misma cualidad divina, no son diferentes. No es que el Espíritu sea una parte de Dios y el Hijo sea otra parte de Dios. Está hablando de una sola unidad. Por ello, refiere a la palabra consustancial. Son de la misma sustancia, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tienen la misma calidad divina, o sea, es Dios. Además, tiene la misma dignidad, recibe los mismos honores, recibe la misma adoración y a la vez le da gloria al Padre y al Hijo. Es el último en la revelación de las tres personas de la Trinidad, pero ha estado actuando en la humanidad desde el principio de la creación del mundo. ¿Cuál es la importancia de la doctrina del Espíritu?
Hay que verlo en dos contextos, el histórico y el de la experiencia. Entonces vamos a ver qué ocurre en lo referente al contexto histórico, en lo que es la importancia de esta doctrina. En lo positivo es un hecho histórico, su actividad en ciertos acontecimientos, lugares, fechos fueran trascendentes. Es decir, que ha tenido impacto. Indudablemente, la venida del Espíritu Santo sobre la humanidad ha determinado un nuevo cambio, una nueva historia, un nuevo comienzo, porque es a través del Espíritu Santo que el hombre nace de nuevo y vive en otra dimensión y en otra realidad. Vive, podríamos decir, en lo eterno. Esa es la cualidad especial que tiene el contexto histórico del Espíritu Santo. ¿Por qué es histórico? Es histórico porque es el comienzo de la nueva humanidad. Por eso es trascendente. Por eso ha impactado, aunque el mundo no lo perciba. Para el mundo, la humanidad comienza con el hombre primitivo. En cambio, para el cristiano, para el creyente, la humanidad, la nueva humanidad, comienza ya en Pentecostés, con el nacimiento del nuevo hombre en el Espíritu, por obra del Espíritu Santo y naturalmente por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ocurre en la experiencia? Muchas veces las experiencias tienen resultados negativos. Por ejemplo, mucha experiencia religiosa a veces deriva en actos de control. Muchas veces se utiliza la religión para controlar las doctrinas, cuando en realidad no se permite al creyente indagar, estudiar y muchas veces debatir el contenido de la palabra, porque de lo que se trata es que el creyente tenga una convicción, que no sea un pragmático, que solamente viva de la experiencia, sino que sea un hombre real, convencido de lo que cree y también tenga la seguridad, la certeza de a dónde se está dirigiendo. Para muchos también, en el contexto de la experiencia, solamente resulta eso, una experiencia sin control. Básicamente, si vamos a ver algunas acciones, podríamos decir, del Espíritu Santo, muchas veces algunas iglesias practican experiencias sin control y muchas veces derivan, salen fuera del contexto bíblico. Todo lo que es verdadero tiene que ser confrontado con la palabra de Dios. Y a veces también en la experiencia se sustituye el Espíritu Santo con la emoción. Es la parte más sutil en nuestra experiencia de fe. A veces pensamos que lo emotivo es el Espíritu Santo, pero simplemente se trata de una emoción. Eso también hay que considerar. Entonces hay dos contextos. El histórico, que es trascendente. ¿Por qué? Porque es el comienzo del nuevo nacimiento, del hombre nuevo nacido de nuevo en el Espíritu por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y lo segundo, la experiencia. La experiencia puede ser controlada, una religión que controla, o puede ser simplemente un sentir equivocado que estaríamos confundiendo con una actividad del Espíritu Santo, pero que en realidad no lo es. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad y por lo mismo actúa como tal, independientemente de nuestra voluntad. Dos posturas para interpretar la doctrina del Espíritu Santo. Hay dos, el primero es el cesacionismo y el segundo es la doctrina de la restauración. ¿Qué dice el cesacionismo? Bueno, esta doctrina ya viene desde Agustín, desde el año 354 hasta el 430 después de Cristo. ¿Qué dice el cesacionismo?
Es la postura que manifiesta de que los dones de milagros, de lenguas y de sanidad ya han cesado. Ese es el cesacionismo. Entonces, vamos a encontrar algunas declaraciones de fe que se afirman en esta verdad, de que los dones de sanidad, de lenguas y los dones de milagros ya no están activos en la presente era. ¿Por qué? Porque han cesado. Esta teoría ya viene desde Agustín, desde el año 354 al 430, es el tiempo en que ha vivido después de su conversión de Agustín. Él ha formulado esta teoría. Y la segunda tiene que ver con la restauración, el restauracionismo. Esta doctrina, esta teoría, vamos a decir mejor, restituye los dones sobrenaturales que para los cesacionistas ya no están presentes. ¿En qué se basa? En la experiencia, naturalmente. Una de las experiencias más famosas es la de 1901. Esta experiencia se la realizó en el Instituto Bíblico Topeka de Kansas, cuando Agnes Osman es bautizada en el Espíritu Santo. Y otro evento importante que marca también como un hecho histórico este proceso de restauración es el avivamiento de la calle Azusa en 1906 en Los Ángeles, esto es en Estados Unidos. Entonces, para interpretar, o puede ser por el lado del cesacionismo o puede ser por el lado de la restauración. Eso voy a dejarle al criterio de ustedes. Seguramente cada quien tiene el sustento bíblico para poder justificarlo. ¿Cuál es la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente? Indudablemente que el Espíritu Santo tiene que ver con la inspiración y de lo contrario. Si no hubiera inspiración de la palabra de Dios, tampoco podríamos confiar en la palabra. Por otro lado, tampoco sería posible la salvación. La salvación comprende 4 etapas donde hay actividad y participación permanente del Espíritu Santo. Estos 4 procesos o 4 etapas donde actúa el Espíritu Santo tiene que ver con el llamado, con la justificación, con la santificación y finalmente con la redención final. Cada cual está sustentada por un versículo y naturalmente que ese es el objetivo, es el rol, podríamos decir, o el papel que cumple la obra del Espíritu Santo. Otras obras del Espíritu Santo, ya habiendo reposado, podríamos decir, en los creyentes después de Pentecostés, el Espíritu Santo también ya nos ayuda a discernir y a identificar a los espíritus engañadores. Fácilmente ahora, con la obra del Espíritu en nosotros, con la iluminación, vamos a poder identificar los espíritus engañadores que podrían estar en la iglesia. Por otra parte, también, sin el Espíritu Santo no habría escrituras. Sin el Espíritu Santo, lo más importante es que no habría iglesia. La iglesia es resultado de la obra del Espíritu Santo. De la misma forma, no sería posible la salvación ni habría relación con Dios. Es el Espíritu que nos une en una relación tanto con Dios como entre los hermanos. Es una relación de carácter vertical y de carácter horizontal. Esta referencia podemos encontrarla en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 8 al 11. Sin el Espíritu, el evangelismo sería inútil porque sería humanismo. Indudablemente que la participación, la proclamación del Evangelio
es obra del Espíritu. En última instancia, Él es el que convierte. Nosotros simplemente somos portadores del mensaje. Sin el Espíritu Santo, indudablemente que el mensaje no tendría eficacia. Porque toda relación del hombre entre el Padre y el Hijo es por el Espíritu Santo. Y naturalmente, nosotros formamos parte también en esta relación con el Padre, con el Hijo y aún con el mismo Espíritu Santo. Juan 14, 15 al 20. Es la parte más teológica del Evangelio de Juan. ¿Cuál es la importancia de esta doctrina? Radica en entender de mejor forma la acción gloriosa del Espíritu Santo en la persona de la Trinidad divina. Cuando se habló de la doctrina del Espíritu Santo, indudablemente que sobrevinieron ideas cerradas. Algunos lo consideraron simplemente como una energía que viene de Dios, o sea, una fuerza impersonal. Una fuerza impersonal, por ejemplo, es la energía eléctrica. No piensa, no razona, no siente, solamente se trata de una fuerza, de una energía. Por lo mismo, no es coherente con lo que es una persona, la persona del Espíritu Santo. Otros pensaban que era una fuerza, o sea, un poder inanimado, como los terremotos, como los tornados, etc. Es una fuerza, es un poder inanimado. O simplemente otros lo consideraban como una influencia o un efecto o consecuencia. Entonces ahí también hubo esas diferencias, esas discusiones hasta finalmente poder discernir que el Espíritu Santo realmente se trataba no de energía, no de fuerza ni de influencia, sino de una persona llamada la tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo es el Espíritu Santo en relación al Padre y al Hijo? Es consustancial. En otras palabras, el Espíritu Santo es Dios mismo. No podríamos considerar al Espíritu Santo como una parte de Dios, ni al Hijo como otra parte de Dios. Cuando dice consustancial, está diciendo que es de la misma esencia. Ambos son lo mismo. Ambos, tanto el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, son la misma cosa. Su naturaleza es de carácter divino porque se asocia al carácter divino de Dios, es decir, que goza de todas las prerrogativas de la divinidad. Es el Espíritu de Jehová, dice Job capítulo 33, versículo 4. Ahora, en cuanto hacia su naturaleza, es de carácter personal, porque se manifiesta como persona. El Espíritu Santo no es una influencia o una fuerza impersonal. En realidad es una persona. Vamos a estudiar la persona de la Trinidad. Piensa, siente y decide. Algunas referencias bíblicas del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, donde hacen referencia que el Espíritu Santo también es Dios y Dios mismo, o sea, es el mismo Dios en unidad. Job 33, 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Salmo 139, 7 al 10, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. En Juan 3, 5 al 8 respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, con mayúscula está ahí, no puede entrar en el reino de Dios. Romanos 8, 11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. En todos estos referentes entra la palabra espíritu y entra
un espíritu y entra en un tipo de acción, es decir, no es pasivo, sino que está actuando como una persona. Tampoco es una influencia, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si fuera una influencia, no tendría esta característica. Romanos 8:16. En 1 Corintios 12:11, las hace uno mismo y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Aquí el espíritu está decidiendo. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Está afectando aquí al lado afectivo del Espíritu Santo. Por eso es que imposible que sea una influencia. Por otra parte, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu está tomando una acción, está razonando con el hombre para que pueda entender la palabra, para que pueda comprender o para que pueda recibir la palabra de Dios que le estaba participando el Espíritu Santo. En Juan 14:26, más el Consolador, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Iluminación. Gálatas 4:6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu Santo también ostenta algunos títulos. Vamos a ver algunas que se consignan, por lo menos hay 9 títulos que realzan su naturaleza divina. Primero, también recibe el nombre de el Consolador, esto es que es nuestro ayudador o es nuestro consejero. Juan 14:16. También lo llaman el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9, el Espíritu de Santidad, Romanos 1:4, el espíritu de vida, Romanos 8:2, el espíritu de adopción, Romanos 8:15, el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13, el Espíritu eterno, Hebreos 9:14, el Espíritu de gracia, Hebreos 10:29, el Espíritu de verdad, Juan 16:13 y 1 Juan 2:27. Todos estos nombres son títulos que ostenta el Espíritu Santo. Es decir, que no solamente se le conoce como el Espíritu Santo de Dios, sino también con los nombres que están registrados en esta parte de las Escrituras. ¿Cuáles son las obras del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estuvo presente en la creación. Luego el Espíritu Santo en la revelación y en la inspiración de la palabra de Dios. Por otra parte, la obra del Espíritu Santo también tiene su parte, tiene su actividad en las personas. Pero en el Antiguo Testamento no estaba dentro de las personas como ocurrió después de Pentecostés, sino venía sobre algunos exclusivamente, sobre reyes, sobre profetas, sobre sacerdotes, etc. Antes del día de Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo tenía una morada selectiva. Es decir, simplemente habitaban sobre algunas personas predeterminadas. No se trataba de una experiencia universal. Su función era selectiva. Aplicaba su función específicamente a un propósito. Por ejemplo, en la artesanía, ungir reyes, profetas, etc. Ustedes pueden ver, ahora ya no tiene esta cualidad selectiva, sino está sobre todo hombre que cree en el Señor Jesucristo. O sea, es la morada del Espíritu Santo un creyente. ¿Cuáles son las limitaciones de su obra? Por su extensión está limitada, su ministerio estaba limitado solo para Israel en el Antiguo Testamento.
Solo ha tenido funcionalidad en la nación de Israel y no así en las naciones gentiles ni en los hombres gentiles. La duración duraba simplemente mientras estaba presente la obra encomendada. Luego se retiraba, ¿no? Esa era su forma de proceder en ese tiempo. El Espíritu Santo en Cristo estuvo presente en su nacimiento, Mateo 1, 18 al 20. Los demás evangelios también tienen paralelos sobre esta referencia. Estuvo presente en su bautismo, estuvo presente en su ministerio, en la crucifixión, Hebreos 9:14, así también en la resurrección y ascensión. Entonces, el Espíritu Santo estuvo en todos los momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, como lo está en nosotros desde el momento de nuestro nuevo nacimiento. Después de Pentecostés, ¿cómo se constituyó la obra del Espíritu Santo? Como consolador, Juan 14:16. Luego se constituyó como maestro porque enseña el Espíritu Santo. Uno lee la palabra, ilumina la palabra, ilumina la mente mejor y tiene un mayor entendimiento el creyente. En realidad el Espíritu obra también como maestro. Da testimonio de Cristo, siempre va a glorificar, siempre nos va a recordar a Cristo. Y como una promesa, Efesios 1:13, siempre nos va a dar palabra de esperanza. Y en el tiempo presente, la misión del Espíritu Santo en la etapa presente de la historia es, uno, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros predicamos el evangelio, predicamos la palabra, la exponemos, la sembramos, pero quien convence es el Espíritu Santo y Dios da el crecimiento. Por otra parte, regenera al creyente, es decir, limpia al creyente con la sangre de Cristo. Esto ocurre cuando nace de nuevo. Asimismo, quien lo santifica es el Espíritu Santo. Hace esta santificación, lo hace real en la vida del creyente, la justicia que Dios ha hecho. Esta parte es muy interesante porque si bien el Señor Jesucristo murió, tomó nuestra naturaleza carnal, humana, pecadora, murió, pero resucitó. Pero al resucitar también nos relacionó con la santidad que Él tiene. Vale decir que todo hombre es santo en la posición de Cristo. Cuando alguien nace de nuevo se bautiza y es incorporado al cuerpo de Cristo. Y estando ya vivo en el cuerpo de Cristo, indudablemente que tiene esa santificación posicional. Por ello es que el Espíritu Santo también nos santifica. Somos santos delante de Dios. A la vez nos capacita, nos llena de poder porque hay diferentes circunstancias en la vida del creyente. No todas las cosas son fáciles y por lo mismo tenemos que luchar día a día contra el mundo, contra el pecado, contra las tentaciones. Pero es el Espíritu Santo quien nos capacita para poder afrontar estas circunstancias. Bien, hasta ahí la parte introductiva de lo que es el Espíritu Santo. Luego entramos a una segunda parte. No sé si tienen alguna pregunta hasta este lugar. Si no hay preguntas, vamos a pasar a la segunda parte de nuestro tema de neumatología. Profesor, ¿me escucha? Sí, adelante, mi hermano. Juan José le habla. Adelante, Juan José. De lo que nos ha estado hablando toda esta parte, evidentemente me queda claro, o nuevamente se puede ver que a veces algunos lo confunden con una simple energía o la parte emotiva. Entonces, evidentemente eso es erróneo. Entonces, en ese sentido me llamaba la atención
para el trabajo final que nos daba el libro del señor Luna. Bueno, viendo algunas partes ya se puede, bueno, también a través de los medios se puede ver del que evidentemente él al menos lo muestra más desde el lado emotivo, ¿no? Y un poquito me llamó la atención, ¿no? No sé, al menos doctrinalmente creo que no creo que sea algo confiable, por decir. Entonces, estimo que tenemos ese trabajo para evidentemente identificar estos casos, ¿no? Entonces ahí se podría contrastar tal vez claramente, ¿no? Algo así, porque un poquito me llamaba la atención y yo mismo decía, bueno, en mi parecer, me parecía que tal vez un poquito ese texto tal vez no era lo más aconsejado, decía, pero ahora más o menos como que veo mejor la perspectiva, ¿no? No sé si estoy algo en lo correcto, profesor. Muy bien, gracias, hermano. Muy buena pregunta y muy buen comentario. Lo que tiene que caracterizar a todo creyente y a toda iglesia es que toda iglesia tiene que tener doctrina y la doctrina tiene que ver con la palabra de Dios. Si hay iglesia que no tiene doctrina, que simplemente va a abocar toda su enseñanza a la experiencia, estaría cometiendo un error. Entonces, de lo que se trata, que en estas clases vayamos entendiendo eso, que todo lo que está en la Biblia tiene que ver con un conjunto de enseñanzas, las enseñanzas, la verdad de nuestro Señor. Una iglesia verdadera siempre va a tener la doctrina, los fundamentos de los apóstoles. Y eso es lo que tiene que ir enseñando. Eso no caduca, eso está en todos los tiempos. Ya desde el Antiguo Testamento se viene enseñando doctrina y eso no puede pasar, tiene que permanecer. Por ello es muy importante lo que usted dice, hermano. A veces los hechos hay que confrontarlos con la doctrina. También no solamente tiene que ver con eso, la presencia del Espíritu Santo también no solo es conocimiento, también tiene que ver con la comunión. Es que un creyente en verdad hecho ya que haya tenido comunión con el Espíritu Santo, indudablemente que va a tener también comunión con los hermanos. Yo me pongo muy triste cuando en algunas iglesias todavía se practica la discriminación o cuando se quiere uno desligar de un hermano, no se puede echar fuera a un hermano porque es obra del Espíritu Santo, tiene un don, tiene un rol que cumplir. Es un ladrillo de ese edificio, por eso es importante, de ese edificio espiritual estoy hablando. Y por lo tanto es importante su presencia. También tiene que haber eso, comunión. Después evangelizar, es el Espíritu Santo quien motiva a tener compasión por las almas perdidas. Y la adoración, el partimiento del pan todos los días, lo hacían en la iglesia primitiva. Creo que nosotros lo hacemos alguna vez, ¿no? Una vez al mes, otros lo hacen cada medio año, no sé. Pero esto es importante para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección y lo más importante, la comunión con los hermanos y con Dios. Gracias, hermano, por su comentario muy interesante. Ahora entraremos a la segunda parte de nuestra lección. Vamos a ver la doctrina. Adelante, hermana, adelante. Ma- Pastor, buenas noches. Quiero consultar am, el bestión que ve el José, que Ya. ve los atos de trigo o que ve. Entonces, yo pienso que es realidad que hay que afirmar lo que él ha visto su visión, que yo había visto un hato de verde, pero unas hierbas, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo me aclararía a mi mente esto? Bueno, todo lo que ve, todo lo que sueña, tiene que confrontarlo con la palabra de Dios. El que da doctrina, el que da enseñanza, hermana, es la palabra de Dios. No hay otra fuente.
aunque el espíritu se manifiesta, hermana, en visiones o en sueños. Eso lo vamos a ver en otras lecciones. Pero Ya. no tenemos que centrar esa enseñanza en lo que hemos visto o en lo que hemos soñado, sino lo que tiene que pesar fuerte, fuerte es lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso es que estoy repitiendo una vez más, hermano. Una iglesia necesariamente, un cristiano necesariamente tiene que tener doctrina. Después de la doctrina vendrá su experiencia. Indudablemente que todos tenemos experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos experiencia? Porque estamos hablando con el Espíritu Santo. Estamos hablando con Dios y Él nos va a responder de alguna manera. Pero hay que tener la certeza de que lo que se está hablando provenga de la Biblia. Es que el Señor ya ha revelado todo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis ya nos ha dicho qué cosas van a ocurrir y cómo van a ocurrir. Él ya está controlando nuestra vida, ya está cambiando, ya está transformando. Y no puede haber otra cosa diferente a lo que es la palabra de Dios. Yo le aconsejo, hermano, cada vez que sueñe o vea, pero confronte con la palabra. ¿Qué es lo que le está diciendo al Señor? ¿Qué es lo que está queriendo mostrarle? Porque cada palabra tiene un texto y tiene un contexto. Entonces, cuando hay que leer la palabra, hay que leer todito. A veces hay que leer todo el capítulo. A veces todo el libro. O finalmente a veces hay que leer toda la Biblia para entenderlo. Pero no obstante, hermana, siga orando. Ya hemos dicho que una de las cualidades del Espíritu también es enseñar. Él es maestro, el Espíritu le va a enseñar, hermano. Muy bien, muchas gracias, hermana. Gracias, pastor. Vamos adelante entonces, la Trinidad, la relación con el Espíritu Santo. Ya, hermano. La primera idea que tenemos que plantearnos es que el Espíritu Santo y la Trinidad es consustancial al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, en esta parte tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchas doctrinas que enseñan que Dios es uno, pero que el Padre es una parte de Dios, el Espíritu Santo es otra parte de Dios y el Hijo es otra parte de Dios. No es así, sino que la persona de Dios actúa en tres personas, o sea que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. No son partes dispersas, el Espíritu no es independiente de Dios, el Hijo tampoco, como que el mismo Padre no es independiente del Espíritu Santo. Tienen relación entre sí, pero no son diferentes. Los tres son Dios, es el Dios único al que conocemos y al que adoramos. A ver, vamos a ir viendo todo esto. El Espíritu Santo y la Trinidad. Concebir la Santa Trinidad en una concepción filosófica concluye en una contradicción. No podríamos entender la palabra Trinidad desde el concepto filosófico, porque la filosofía se maneja por la lógica. Y naturalmente es difícil entender a una persona en tres personas. No va a ser posible esto. Es algo ilógico para la filosofía. Por lo tanto, el pensamiento racional, el pensamiento filosófico no ha de poder explicar su esencia. Solo sabemos que se manifiesta y que es Dios en una sola persona. Difícilmente va a poderle entender lo que es la persona de Dios, porque los filósofos no pueden ni entenderse a sí mismos. Ya lo dije una vez, nos seguimos preguntando en filosofía, ¿quién soy yo o qué es el hombre? No hay respuesta, es que el hombre cambia cada día, es dinámico y sorprende a la vez. Entonces, la fórmula de la Trinidad no es una contradicción, es la paradoja dicho o hecho contrario a la lógica. Contradicción es ser y no ser al mismo tiempo. La paradoja de la Trinidad, Dios es uno en esencia y es tres en persona.
De la misma manera, el misterio de la Trinidad es misteriosa cuando nuestra mente no puede concebir que Dios sea uno en esencia. Entonces, ¿cómo podríamos entender la Trinidad de Dios? En la lógica humana, o sea, como piensa el hombre, o como piensan los científicos, o como dice la ciencia médica, la psicología, la filosofía, no va a poder explicar el concepto de la Trinidad. La única manera de entenderlo es con la revelación, o sea, con lo que ha dicho el Señor en la palabra de Dios. El Señor se ha manifestado y nos ha dado a conocer el concepto de la Trinidad. Esencia y persona. Dios es una esencia. ¿Qué significa esto? Significa que Dios es un solo ser. No es que tenga una parte aquí y otra parte allá. O sea, no se trata de que Jesucristo sea una parte, el Espíritu sea otra y el Padre sea otra, sino que la Trinidad nos está enseñando que Dios es uno en esencia y es un solo ser. Es un solo ser. Eso es lo que debe quedar bien en claro. No hay tres. Dios es un ser en tres personas. Aquí viene la parte difícil. Esto significa que Dios existe, pero existe simultáneamente a la vez en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, quizás podríamos decir, si voy a hablar de la mano, mi mano existe, hay 5 dedos, pero ambos son funcionales a la mano y existen simultáneamente, ¿no? Si le saco un dedo va a dejar de existir. Existe simultáneamente. De igual manera el Espíritu Santo existe en Dios, el Hijo existe en Dios y Dios existe en el Espíritu Santo y en el Hijo. ¿Cuál es la diferencia con la persona creada? O sea, con nosotros. Nosotros somos creados. Dios es infinito, es eterno. A Él no lo creó nadie, siempre estuvo ahí. Por eso es eterno en todos los tiempos. La persona humana manifiesta ser un solo ser en una persona. La Trinidad es algo diferente. Es un solo ser en tres personas. Ese es el misterio que antes estaba oculto y después en el Nuevo Testamento ya ha sido revelado. Porque la revelación ha sido también progresiva. En el Antiguo Testamento estaba como promesa y en el Nuevo Testamento está como cumplimiento y está como explicación de esa promesa que estaba medio oscuro en el Antiguo Testamento. Por ello, la doctrina de la Trinidad ya en el Nuevo Testamento ha quedado clara porque ya había sido consumada toda la doctrina de la redención, toda la enseñanza de la redención. Por eso ha sido progresiva y por ello es que este misterio ha sido revelado claramente. Subsistencia y existencia. Subsistencia en la divinidad. Tiene por finalidad distinguir a cada persona de la Trinidad. Es una diferencia real, pero no esencial. No es diferencia en el ser. Si vamos a mirar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no tenemos que buscar diferencias. Son la misma cosa, exactamente, solamente que tienen funciones diferentes. Cada persona de la Trinidad subsiste en la divinidad, no son independientes. Aquí entra el concepto de la subsistencia. Esto es lo que les asocia a los tres. Subsisten el uno en el otro. La existencia en la divinidad, término que también sirve para distinguir a las personas de la Trinidad. Dios es eterno, Dios tiene el poder de ser dentro de sí mismo. Dios no es un ser creado, la existencia creada no se caracteriza por ser, sino por llegar a ser. Dios es algo perfecto. Él ya está ahí, Él es un ser completo. Por eso es que Dios es santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente. No le falta nada. Él lo tiene todo.
En cambio, el ser creado, o sea, nosotros no somos así, no somos perfectos, sino que tenemos que llegar a ser, o sea, tenemos que perfeccionarnos todavía. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que mientras seamos imperfectos, no seríamos, no nos ni acercaríamos a la posibilidad de ser Dios. En cambio, Dios es Dios porque no le falta nada, Él está completo en todo, Él conoce todo, todo lo que hay en Él es perfecto. Si hablamos de su amor, vamos a encontrar en Él un amor perfecto. Si vamos a buscar su santidad, Él es santo y perfecto, pero nosotros estamos en ese proceso de llegar a ser. Vamos a ser como Dios quiere que seamos ya en el estado de glorificación. Ahora todavía estamos andando, hemos sido justificados, estamos siendo santificados y va a llegar un punto en que vamos a ser glorificados. En la Trinidad no son tres existencias independientes, sino tres subsistencias. Muy bien, procedencia y generación. Al principio había hablado de la procedencia, el cual procede del Padre, decía el apóstol Juan. El Espíritu Santo se relaciona con el Padre. Cuando les hablé de la palabra procedencia, les dije que está hablando de relación, o sea, de una relación entre el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo. Entonces, esta relación con el Padre y con el Hijo se llama doctrina de la procesión, o sea, de la procedencia. Esta palabra procesión, lo voy a repetir una vez más para que no quede oscuro, quiere decir que existe una relación entre ellos. Por eso dice que procede de ellos, o sea, hay una procedencia, pero no es origen, sino relación. En el sentido de relación entre el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo, en otros términos, la procedencia relaciona al Espíritu con Dios y con el Hijo. El Espíritu Santo no fue engendrado ni creado, sino procede, ¿no? No está hablando de origen, está hablando de relación, de alguien que procede de algo que ya existe, no es algo creado, no es algo nuevo, es algo que permanece siempre en lo eterno. Además, una persona piensa, siente y decide. La relación del Hijo con el Padre es por generación. La unidad entre Cristo y Dios, el Padre mantiene una relación de divinidad. La relación del Hijo con el Padre es por generación. Esta relación del Hijo, o sea, de Jesucristo, con el Padre se llama generación. Eso que quede claro. Relación del Hijo con el Padre se llama generación. Pero la relación del Espíritu Santo con el Hijo y con el Padre se llama procesión. Por si acaso les digo eso, el libro que les estoy dejando, que les he mandado en el WhatsApp, está hablando de lo que estoy diciendo en esta noche. Pueden revisarlo, pueden leerlo y van a poder entender con más detalle esta doctrina. Es una doctrina equilibrada, es bueno ese librito. Tampoco es tan ampuloso. Les va a servir también para hacer su trabajo final. Conclusiones. Ya entramos a la etapa de las conclusiones. El Espíritu Santo es Dios. Tiene esa cualidad divina. O sea, no podríamos decir que es una fuerza, que es una energía, como pensaban muchos antiguamente, sino que es la tercera persona de la Trinidad. Pero a la vez también tiene ese carácter divino que le asocia a su vida. Y por lo mismo, podríamos decir con seguridad de que el Espíritu Santo también es Dios. No es una parte de Dios. Pero a la vez también hay que aclarar esto, es una persona distinta al Padre y al Hijo en el sentido de procedencia. Esto quiere decir en el sentido de relación.
En otras palabras, también podemos decir que tiene que ver esta diferencia con el tema de la funcionalidad. El Hijo, ¿qué hizo el Hijo? El Hijo nos redimió. Él se encarnó, Él vivió, después Él murió en la cruz, fue crucificado por nuestros pecados, después Él resucitó. En cambio, el Espíritu Santo no hizo esa tarea, tenía otra función. Indudablemente que Él ayudó al Hijo, Él estuvo en los momentos más difíciles de su vida, fue su consolador y también estuvo en cada momento de su vida, en su nacimiento, en su niñez, en su crucifixión, en su resurrección y naturalmente también estuvo presente en Pentecostés. Entonces, el rol que ha desarrollado el Espíritu Santo ha sido diferente a lo que hizo el Hijo en la cruz. Ahora, el Espíritu Santo también hace morada en el creyente que le ha rendido la vida a Cristo. Ya en el Antiguo Testamento también se hablaba del Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tenía una morada selectiva. Simplemente el Espíritu Santo estaba con los reyes. Cuando el profeta le ungía, entonces le llenaba del Espíritu Santo. O también estaba en los profetas, como cuando Elías le unge a Eliseo. Estuvo también con los profetas, con cada uno de los profetas. También el Espíritu Santo estuvo en los sacerdotes, cuando tenían que ministrar en el tabernáculo. Pero a la vez también el Espíritu Santo extraordinariamente estaba en algunas personas con un trabajo especial. Por ejemplo, en los artesanos que construyeron el tabernáculo. Entonces estuvo también ahí el Espíritu Santo. Pero una vez concluida, cuando el rey terminaba su gestión, el Espíritu se retiraba. O cuando el rey pecaba, también ocurría lo mismo. Con los profetas, así también con los sacerdotes. No moraba en cada uno de los creyentes, o sea, no moró en todo Israel. Pero sin embargo, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya Jesucristo resucitó y luego fue ascendido, luego ascendió hacia el cielo, a la presencia del Padre, y como estaba prometida, nos envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó a esa institución, a ese organismo vivo que es la iglesia. O sea que el Espíritu mora en la iglesia, en cada creyente. Ahora podemos decir que su morada en el creyente es permanente. Si es un creyente auténtico, de verdad, tengamos la seguridad de que tiene un don, de que el Espíritu está morando en esa persona, que esa persona está aprendiendo, pero también está cambiando. O sea, tiene conocimiento, luego tiene fe, luego cree en esas promesas y así va desarrollando su vida. Desde su morada en el creyente lo santifica. El Espíritu Santo no se queda inactivo dentro de nosotros, aunque le contristamos, pero el verdadero creyente también sabe reconocer sus errores, porque es el mismo Espíritu Santo cuando se contrista, activa en el creyente ese espíritu de arrepentimiento, de confesión de pecado, por lo cual también va progresivamente santificando a cada creyente. Finalmente, el Espíritu Santo es nuestro amigo y nuestro ayudador. Tiene poder para capacitarnos para hacer la obra de Dios en el mundo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Vamos a ir viendo varias facetas de estos temas en las siguientes clases. Les invito a leer nuestro librito, El Espíritu Santo de Zaire. Es un libro bastante ilustrativo y como les dije anteriormente, les va a servir
para poder desarrollar su trabajo práctico. Muy bien, hermanos, creo que hasta aquí llegamos y en realidad estoy muy agradecido con ustedes. Muy agradecido con ustedes, que Dios les bendiga mucho, que tengan una semana agradable. Por supuesto, que el Señor siempre esté con cada uno de ustedes. Gracias, pastor. Muy bien. Buenas noches, pastor. Muy Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Buenas Muchas noches. gracias, pastor. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano.